decide la política. El desarrollo de China abrirá nuevas oportunidades para Brasil. Eso le dijo el presidente del gigante asiático Xi Jinping a su homólogo brasileño Luis Inácio Lula da Silva, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, luego de una reunión de ambos líderes en Pekín. Lula está en China para impulsar los lazos económicos con el principal socio comercial de Brasil y demostrar que su país está de regreso a la escena internacional. Ninguno de los dos países han impuesto sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania, como han hecho las potencias occidentales, y tratan de posicionarse como mediadores para alcanzar la paz. En un comunicado conjunto tras los encuentros del viernes, ambos gobiernos urgieron además a los países desarrollados a cumplir su promesa de financiar acciones para combatir el cambio climático en las naciones más pobres. En su cuarta visita oficial a China, Lula está acompañado por 40 representantes políticos, entre ellos 9 ministros y un nutrido grupo de empresarios. Durante la primera etapa de su viaje, el jueves en Shanghái, el mandatario sudamericano cuestionó el uso del dólar como moneda global, apenas semanas después de que su gobierno acordara con Pekín comerciar con sus propias monedas y dejar de lado la divisa estadounidense. El volumen de intercambio entre ambas economías se multiplicó por 21 desde la primera visita de Lula a China en 2004. En 2022, el gigante asiático importó productos brasileños por valor de más de 89.700 millones de dólares, especialmente soja, ternera y minerales. Tenemos aquí en nuestros estudios al doctor Ricardo Israel, abogado y profesor de Relaciones Internacionales, y vía Zoom desde New York a Ronnie Curbelo, periodista brasileño, quien estuvo con nosotros hace poco. Ronnie Curbelo nos decía, doctor Israel, sí, que esto era puro negocio, que Brasil se había convertido en el supermercado de China, pero aquí vemos una variable, así es, que es sustituir el patrón dólar por el patrón yuan. Esta reunión y esta visita, Lula ha visitado 5 veces, 3 veces como presidente China, pudo haber ocurrido de todas maneras, incluyendo la firma de los 14 convenios que firmaron, porque desde el año 2009, en gobierno anterior de Lula, pasó a ser el primer socio comercial y el primer cliente y la principal esperanza de inversiones, considerando la variedad de áreas que se cubre. Lo que ha variado es lo que usted dice. Hay 2 situaciones que lo hacen esto distinto, que no es solo comercio, ha dicho Lula, un Lula que se siente protagonista internacional a través de del BRIC y que además hay 2 elementos. Uno, que ya venía de antes, el apoyo a la postura china de buscar una salida en el tema de Ucrania, donde el propio BRIC puede servir de herramienta, y segundo, sobre todo, la principal amenaza hoy día para Estados Unidos, que es el poder económico de China aplicado a reemplazar el dólar. Todavía es pequeño, pero viene algo grande en camino, que es el uso del yuan para pagar el petróleo de Arabia Saudita. Ronnie, ¿cómo ves esto? Estas son variables que no lo habíamos escuchado cuando viniste en el programa anterior, y que tampoco se habló en el viaje de Lula a la Casa Blanca hace algunas semanas. Bueno, en primer lugar, hay que entender que en los últimos 4 años, Estados Unidos desinvestió, o sea, invirtió en Brasil. No hubo inversiones, al contrario, Estados Unidos está saliendo de los últimos 4 años de Brasil poco a poco. Aún cuando estaba Donald Trump y Bolsonaro ahí, que tenía una amistad casi carnal, aún así Estados Unidos ya salía de Brasil. O sea, abrió espacio para China se aproximar, mismo entendiendo que China es el principal parceiro comercial de Brasil. Pero quería traer un punto interesante, Oscar. En el mundo, el comercio global son 33.000 billones de dólares. En inglés sería 33 trillones de dólares. El BRIC, si entran todos a utilizar una moneda que no sea el dólar, sería el comercio del BRIC no pase de 2.4 trillones o 1.000 billones, y que corresponde a 7%. Yo no veo qué amenaza puede traer
7% de la economía mundial a los Estados Unidos. Ahora, hay que entender que, por ejemplo, Marco Rubio se apresura y sale a la televisión y a decir que, oh, estamos preocupados porque ahora Estados Unidos va a perder su poder de sanciones. Caramba, Estados Unidos solo piensa en sanciones, en sancionar a la gente. ¿Por qué no vuelve a hacer las inversiones en Brasil como siempre y históricamente tuvo para mantener ahí su relación comercial con Brasil? Estados Unidos está perdiendo terreno en Brasil y seguirá perdiendo si no vuelve. Salió de ahí ahora mismo Chevrolet de Bahía. ¿Qué pasó? Una fábrica de autos de China se va a ocupar ahora de donde estaba la fábrica de Chevrolet en Bahía, estado de Bahía. Pero no se pueden comparar así, los productos chinos con la Chevrolet, o sea... No, de ninguna manera. ¿Usted quería agregar algo sobre esto? Lo que yo creo que ha variado, sobre todo con esta alianza de hecho entre Rusia y China, es que hasta la invasión de Ucrania, el proceso de globalización era fundamentalmente económico. A partir de la invasión reaparece la historia y reaparece la geopolítica. Y todavía el Departamento de Estado, al propio Pentágono, que no tiene un discurso creíble para enfrentar las amenazas chinas, por ejemplo, en Taiwán, le cuesta adaptarse a este escenario. Eso es lo que está cambiando, y el tema del dólar, mirado simplemente por la estadística, no es un desafío superior al que no lograron ni el euro ni la libra esterlina en su oportunidad. Lo que varía ahora es que Estados Unidos ha podido invertir, ha podido gastar sin crear ninguna de las consecuencias económicas que eso tiene en otros países por un tema de confianza. Y el poder económico chino hacia eso apunta. Si Lula desborda los límites, ¿pudiéramos ver un gobierno como ocurrió con João Goulart, que sea depuesto? Ronnie. ¿Me escucha? Sí, adelante. Sí. Bueno, absolutamente no, eso no va a pasar. El peor momento de Brasil en esa cuestión de instabilidad política fue durante el gobierno golpista de Bolsonaro, que trató de poner ahí las Fuerzas Armadas. Eso no tiene ningún peligro en relación a eso. Al contrario, Lula ahora aumentó el presupuesto de los militares y los militares están tratando de aproximarse. Es el contrario ahora. Los militares que están se aproximando de Lula cada vez más. En el caso de Bolsonaro, que se descubrió un documento golpista, ahora está respondiendo a la Policía Federal. O sea, las Fuerzas Armadas de Brasil tienen un papel y ellos saben muy bien. Y hay que entender también que las Fuerzas Armadas de Brasil tienen una relación muy fuerte con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Yo dije eso durante todo el año pasado en el programa y se vio que fue exactamente así. Eso no tiene la menor posibilidad. De lo que se trata de Brasil, repito, mi convicción, y estoy convicto de eso, es puramente economía. Doctor Lo que Israel. yo veo con dificultades es este nuevo Lula. Lula llega, pero no es el mismo Lula, y uno lo ve una persona enojada con el Banco Central y que trata de alterar, y con el Fondo Monetario, y que trata de alterar un poco lo que lo llevó al éxito en los dos gobiernos anteriores. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronnie. Gracias al doctor Ricardo Israel. En instante, el Consejo Constitucional de Francia aprobó la reforma de las pensiones